Bueno, apreciados estudiantes, estamos acá nuevamente. Nuestro título de hoy es el sistema de los números reales y el objetivo es que dominemos las operaciones en este sistema numérico. Estamos hablando de manejar operaciones con números enteros, sumar cantidades positivas y negativas, multiplicar cantidades positivas y negativas, sumar números fraccionarios, multiplicar números fraccionarios, dividir números fraccionarios. Esa es la intención de este video y los videos que seguirán. Serán 2, 3, 4 videos que vamos a trabajar esta temática. Entonces, para comenzar, vamos a empezar con el conjunto más sencillo que tienen los números reales, que son los números naturales. Entonces, este sistema numérico lo conocemos desde la primaria, sabemos cuáles son sus elementos. Este sistema se simboliza con n y los elementos que encontramos en este conjunto son los números que nos sirven para contar. Usualmente pues lo describimos de esa manera. Entonces acá vamos a encontrar el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, ¿hasta dónde llegamos? Este conjunto es infinito, o sea, este conteo no se detiene, sino que sigue indefinidamente. Para indicar eso, colocamos acá 3 puntos suspensivos, indicando de que el conjunto es infinito. Entonces, este es nuestro conjunto más sencillo. Sabemos de que aquí se pueden hacer operaciones de suma, de multiplicación, pero no va a ser en este momento el interés con los números naturales. ¿Por qué? Porque lo manejamos desde la primaria. O sea, bien o mal, todos nosotros nos defendemos sumando y multiplicando números enteros. Entonces vamos a ver cositas que son básicas, pero un poquito más allá de lo que son los números naturales. Pero sí es importante que tengamos muy en cuenta de que los números naturales los podemos ubicar sobre una línea recta, que vamos a llamar recta numérica. Elegimos un punto para cada uno de estos números. Entonces por aquí elegimos un punto para el 1. Entonces aquí ubicamos el 1. Luego ubicamos el 2, manteniendo la misma distancia. Ubicamos el 3. Ubicamos el 4. Ubicamos el 5. Ubicamos el 6. Ubicamos el 7 y así sucesivamente. Es decir, podemos asignarle un punto de esta recta a cada uno de los números naturales. Entonces aquí tenemos esa representación. Fíjense que sobre esta recta nos quedan unos puntos discretos, es decir, unos puntos donde hay un espacio entre punto y punto. Es decir, entre el 1 y el 2 no vamos a encontrar otro número natural. El 2 es el siguiente de 1. Asimismo, entre 4 y 5 no vamos a encontrar otro número natural. Entonces este es el sistema numérico básicamente de los números naturales. Pasamos a un sistema un poquito más grande, que es el sistema de los números enteros. ¿Quiénes son los elementos de este sistema numérico? ¿Quiénes son los números enteros? Recordemos un poquito, se simbolizan con la letra Z. ¿Y cuáles son sus elementos? Desde el comienzo debemos tener claro de que los números naturales hacen parte del conjunto de los números enteros. Es decir, aquí vamos a encontrar el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y así indefinidamente. Fíjense, todos los números naturales están contenidos dentro del conjunto de los números enteros. O sea, los números naturales también son números enteros. Pero aquí vamos ya a encontrar otros elementos diferentes, otros números distintos. Por ejemplo, aquí aparece el 0 y también aparecen los negativos de los números naturales. Es decir, aquí vamos a encontrar el -1, el -2, el -3, el -4 y así indefinidamente hacia la izquierda también. Entonces, este ya es completo nuestro conjunto de los números enteros. De entrada es importante que caigamos en cuenta que en este conjunto de los números enteros vamos a encontrar 3 tipos de números. Están los que ya mencionamos por aquí que está contenido el conjunto de los números naturales, mencionémoslo acá,
Estos son números naturales que también reciben el nombre de enteros positivos. Y tienen una letra especial, la Z, con el más en la parte superior, Z más. Entonces tenemos el conjunto de los enteros positivos, que son los números naturales que van del 1 en adelante. Y hacia la izquierda, por acá, tenemos otro tipo de enteros que se llaman enteros. Son los enteros negativos. Y se simbolizan con Z menos. Y también tenemos el 0, por acá, claro. Simbolicémoslo acá. El 0 no es positivo ni negativo, lo vamos a llamar neutro. Bueno, cuando utilizo la palabra neutro más respecto a la operación de suma. Pero quiero decir que no es ni un entero positivo ni es un entero negativo. No lo afecta el signo. Bueno, entonces esta es nuestra descripción del conjunto de los números enteros y a continuación vamos a comenzar a ver cómo se hacen las operaciones de suma y multiplicación en este conjunto de los números enteros. Es importante siempre que tengamos en cuenta que el número entero, aparte de la cantidad numérica, también tiene un sentido, ¿sí? Es decir, por ejemplo, los enteros positivos significan o pueden significar movimiento a la derecha. Entonces los enteros negativos serán movimiento a la izquierda. O si los enteros positivos suben, los enteros negativos bajan. En tanto que el 0 indica quedarse quieto. Entonces vamos a empezar hablando o tratando el tema de la suma de números enteros. Vamos a hacerlo de manera sencilla, de manera directa a través de casos concretos. Pensemos en un primer caso en que sumamos los enteros 5 y 2. Fíjense que la operación es suma, ya conocemos el símbolo de la suma, y acá simplemente estamos sumando los enteros 5 y 2. Como el sentido es importante, tenemos en cuenta que estoy sumando dos enteros positivos. Entonces démosle significado a eso. Supongamos que aquí un compañero, un amigo, bueno, se llama John, le vamos a dar dos órdenes. Primero con el 5 le vamos a decir que dé 5 pasos a la derecha, porque el 5 es un entero positivo. Entonces él va a dar aquí 1, 2, 3, 4, 5 pasos. Fíjense que naturalmente termina su movimiento en el entero positivo 5. Ahora le decimos que dé 2 pasos también a la derecha. Ese es el sentido de la suma. Entonces él aquí, organicemos aquí un poquito, estiremos un poquito porque es necesario. Aquí John va a dar ahora 2 pasos a la derecha. Entonces, partiendo del punto al que llegó, da 1, 2 pasos y ahí termina su movimiento. Fíjense que termina en el 7. Es por eso que la suma del entero 5 con el entero 2 nos da el entero positivo 7. Quizás ese sea el caso que más conocemos, ¿no? Coincide con los números naturales. Miremos otro caso. Pongamos un menos a uno de los dos enteros. Por ejemplo, sumemos el entero menos 5 con el entero 2. Fíjense que ahora estoy sumando un entero negativo con un entero positivo. Tengamos muy en cuenta que la operación sigue siendo suma. En matemáticas va a ser importantísima la lectura. Aquí es muy evidente, pero a veces se nos pasa cuando ya hay una combinación de operaciones. Pero aquí, bueno, tengamos muy en cuenta que la operación es suma. Entonces ahora como le vamos a decir a John que camine 5 pasos, pero ahora hacia la izquierda, porque aquí el entero es negativo, es menos 5. Entonces él va a dar acá 1, 2, 3, 4 y 5 pasos hacia la izquierda, hacia el sentido negativo. Pero luego de eso estamos sumando 2. Aquí desde donde llegó, él va a caminar ahora hacia la derecha 2 pasos. A la derecha porque 2 es un entero positivo. Entonces aquí él camina 1, 2 pasos a la derecha y ahí termina su movimiento. Fíjense que terminó en el entero negativo menos 3. Por eso menos 5 sumado con 2 aquí nos da menos 3. Miremos un tercer caso. Digamos si estamos sumando el entero positivo 5 con el entero negativo menos 2. Miremos cuánto nos da. Pero ya vamos a usar el mismo proceso.
Ahora fíjense que este es el 5 positivo, entonces John va a caminar 5 pasos hacia la derecha, va a terminar aquí nuevamente en el 5, pero ahora estamos sumándole menos 2. Significa que desde el 5 se devuelve 2 pasos, 1 y 2. Fíjense que termina aquí en el 3. Por eso 5 más menos 2 nos da 3. Y miremos un cuarto caso en el que sumamos el entero positivo menos 5 con el entero positivo menos 2. Fíjense que si yo analizo el entero positivo menos 5, él significa movimiento a la izquierda. Significa que John, partiendo de 0, siempre partimos de 0, va a dar 5 pasos a la izquierda. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Dónde termina? Claro, termina aquí en el menos 5. Y ahora da 2 pasos más hacia la izquierda. Entonces damos 1 y 2 pasos a la izquierda. ¿Dónde vamos a terminar? ¿Cuál es el entero que va aquí? Menos 6 y menos 7 si extendemos la recta numérica. Aquí tenemos el menos 7. Entonces repito, 5 pasos a la izquierda llegamos al menos 5. Y 2 pasos más a la izquierda porque estamos sumando menos 2, menos 6 y menos 7. Por eso menos 5 más menos 2 nos da menos 7. Y con en esta pequeña sesión hemos visto lo esencial de la suma de números enteros.